Esto es lo que Ana Virginia Escobar trae Entre Manos. Venezuela, país en fuga. Análisis en profundidad de un tema que a todos interesa en el Circuito Digital Kiss. Ese es justamente el tema que vamos a analizar hoy, la migración de venezolanos, principalmente hacia Estados Unidos. De hecho, según el último boletín estadístico del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, durante 2016, Venezuela se convirtió en el primer país con más solicitudes de asilo, en Estados Unidos. Esto aumentó en 150% desde 2015. Son 18.155 venezolanos que solicitaron asilo el año pasado y 6 veces la cifra de 2014, que fue un año realmente alto en materia de solicitudes de asilo en Estados Unidos. Así que le doy la bienvenida a mis invitados. Julio Enríquez está en Miami, así que hacemos contacto con él vía Skype, y Oscar Hernández sí está acá en el estudio. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias por la invitación, Ana Virginia. Bienvenido, Oscar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjese que hoy además pueden buscar la columna de Oscar Hernández en El Nacional. Es columnista de hace ya bastante tiempo, ¿no? Así es, así que bueno, pueden encontrarla allí. Bueno, comencemos con Julio, allá en Estados Unidos, como director de la organización Refugee Freedom. ¿Cuál es la situación, Julio, de los venezolanos que están solicitando asilo? La verdad es que es impresionante esta cifra, 18.155 venezolanos nada más en 2016 que pidieron asilo político. ¿Cómo está la situación en este sentido, por favor? Bueno, es realmente alarmante y una precisión, los 18.155 son aplicaciones. Aplicaciones. Con frecuencia una aplicación tiene hasta 5 personas, ¿no? Son grupos familiares con frecuencia, y de hecho en promedio pensamos que hay alrededor de 3 personas por aplicación, así que estamos hablando de más de 50.000 venezolanos en total, solamente en el año 2016. Y esto es un fenómeno que empezamos a notar a partir de febrero de 2014, en paralelo en que estaban ocurriendo una represión muy fuerte de parte del Ejecutivo en Venezuela. Empezaron a aumentar acá en Estados Unidos las aplicaciones de asilo. Y vemos como desde febrero de 2014 hasta, bueno, las cifras más recientes que tenemos, que es de diciembre de 2016, mes a mes, de forma constante, ha ido aumentando exponencialmente la cantidad de aplicaciones de venezolanos para asilo. Claro, y en 2014 se entendía por, bueno, todo el tema de la salida y la situación de represión que se vio en Venezuela, pero es impresionante cómo ha ido increciendo, es decir, no se quedó en 2014 y de pronto bajó, sino que cada año ha sido muchísimo más alto el número de venezolanos y de grupos, como estás indicando, que ha solicitado el asilo allá. Y tengo entendido, Julio, que cada vez es más complejo el tema del asilo, ¿no? Que le otorguen el asilo a los venezolanos, precisamente por esa cantidad impresionante que ha hecho la solicitud. Bueno, realmente eso es más especulación que otra cosa. En realidad, por ejemplo, la gran mayoría de las solicitudes de asilo vienen de Florida. Hay un par de estados en donde también hay un número importante, que son Nueva York y Texas. Y luego las demás aplicaciones están como regadas por el resto del país. Pero por lo menos en Florida, donde hay más del 70% de las aplicaciones, ahora mismo están revisando las aplicaciones que fueron introducidas en octubre de 2013. Quiere decir que la ola de venezolanos que empezó en febrero de 2014 ni siquiera los han revisado. Así que las autoridades todavía ni siquiera se han encontrado de frente con la verdadera naturaleza de estas aplicaciones. Ellos saben que las aplicaciones están allí, pero no las están revisando todavía. Es decir, todavía han revisado hasta 2013. Eso es un fenómeno que nos vamos a encontrar dentro de poco tiempo, ¿no? Que cómo van a responder las autoridades ante esta ola de aplicaciones. Claro, la pregunta, y luego vamos a tocar eso, es qué están haciendo estas personas que se fueron desde 2013 en adelante, si nada más han revisado hasta ese año, cómo están viviendo y cuál es el proceso que tienen que seguir. Pero vamos a darle la palabra a Oscar Hernández, acá en el estudio, como les dije, embajador de carrera, asesor migratorio, politólogo, escribió el libro Me quedo o me voy y coautor de las preguntas que debe hacerse antes de emigrar, ¿no? Sí, al revés. ¿Es al revés? Sí. Es autor de las
las preguntas que debe hacerse antes de emigrar y coautor de Me Quedo o Me Voy. Fíjese que estábamos viendo, recientemente estaba viendo el índice de jóvenes que se quieren ir, 88% de los venezolanos. Y uno lo ve incluso que ni siquiera han terminado, no sé, tercer año y ya están haciendo planes para, bueno, cuando yo me vaya, ¿a dónde voy a ir a estudiar?, etcétera. Las universidades se están quedando desiertas, no solamente de profesores, sino también de estudiantes. Y esa es la realidad de los venezolanos, que es lo que estamos viendo en este momento. Óscar. Ana Virginia, una tragedia. O sea, lo que nos está pasando en Venezuela con el tema migratorio es algo que hace unos años era impensable. Encontrarnos de repente con una realidad tan dura como ver un gran contingente de venezolanos optando por la vía migratoria, por convertirse en agentes migratorios. Sí. Y hoy día estamos hablando en términos de más de 2 millones de personas que se han ido en los 15 años, y eso es dramático. O sea, sobre todo porque las primeras grandes oleadas migratorias fue de gente preparada, gente profesionales, con sus carreras, etcétera, con sus saberes, que sin duda deberían haber estado aquí precisamente para ayudar al proceso de reconstrucción del país, y sin embargo son hoy quienes están contribuyendo en otros países. El crecimiento de otros países. De otros países. Sí. Y en los últimos 2 años, hemos visto también que ya esa ola de venezolanos que venían ya con preparación, con conocimiento, etcétera, comienza a sumarse gente normal. Gente que también se lleva sus saberes, su experiencia y tal, pero ya es una mano de obra distinta, comienzan a buscar los países fronterizos y más fáciles de acceder de la región. Ayer vimos el drama, por ejemplo, de una ciudad como Boavista, en la frontera con Brasil, donde está residiendo un gran contingente venezolano, lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, se habla de 300.000 venezolanos. Y estamos viendo ahorita, perdón que lo interrumpa, pero es noticia, digamos, que se está produciendo en este momento, 76 venezolanos irregulares que viven en Panamá, cruzaron a Costa Rica para pasar los carnavales y no pueden reingresar a Panamá porque están irregulares. Exactamente, porque también una de las situaciones que se ha planteado es que comienza, así como fue muy bien recibido los contingentes migratorios venezolanos al principio, ya comienzan a haber una serie de limitaciones, de rechazos. Por ejemplo, Panamá es asombroso, pues estamos hablando de cifras sobre 40.000 personas, 40.000 personas que cuando llegaban al principio eran muy bien recibidas, porque eran inversionistas, gente que estaba llegando, sabían la situación que estaba viviéndose en Venezuela, etcétera. Pero después cuando el individuo comienza a ser competitivo y comienza a insertarse de una manera directa en esas sociedades, comienzan a darse los rechazos. Comienza a ser incómodo ya, ¿no? Incómodo, sí. Y comienzan a modificarse las normas que antes eran fáciles. Entonces, por ejemplo, vimos en Panamá cómo modificaron toda la lista profesional para hacerlo más difícil. Lo están haciendo en otros países. El caso de los Estados Unidos se comienza también a hacer más complicado, y ahora con las nuevas reformas migratorias y con la nueva política que tiene el nuevo gobierno, pues también será mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en un momento que ya el tema de la migración, como puede ser interesante y oportuno para absorber este capital humano que es importante, llega un momento que se convierte en una situación de crisis, donde comienzan a tener los países responsabilidad de la absorción de contingentes humanos, que también hay que absorberlo, y eso también tiene sus complicaciones y sus complejidades. Entonces, como primera conclusión, hay que decir que es una tragedia lo que nos está pasando, que es lamentable y que triste que un país que fue un gran receptor de migrantes, que se construyó sobre la base del talento y la mano de obra de miles de seres humanos que vinieron de todas partes del mundo, hoy día entonces somos nosotros los que estamos viviendo esta situación. Y cuando tú hablas de esa cifra del 88% de jóvenes que aspiran a irse, eso es algo increíble. Y las razones objetivas, bueno, mira, la falta de visualización de futuro, la crisis política, la inseguridad, que viene siendo el primer elemento, porque cuando uno ve los estudios que se han hecho sobre las razones objetivas por las cuales la gente se plantea que se quiere ir, a diferencia del resto de las emigraciones de América Latina, donde la gente siempre ha expresado que es la búsqueda de oportunidades económicas, vemos que el único país que tiene como primera causal el de la inseguridad es el caso de Venezuela. Sí, y precisamente eso es cuando uno dice, bueno, pero hasta los jovencitos más pequeños, los bachilleres, ya están pensando irse del país, y eso es un indicador realmente preocupante, porque, bueno, la verdad es que en ellos, y no es una frase hecha, manida, sino que es real.
ellos son el futuro del Claro. país, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación de inmigración en Estados Unidos? Porque una vez que gana Donald Trump, pues obviamente la perspectiva es que esto se endurezca muchísimo, Julio, y realmente tengo información de que muchos venezolanos que están en esa situación precisamente pidiendo asilo, en una situación irregular en Estados Unidos, están muy angustiados en este momento por los cambios que pueda haber. A ver. Claro, sí, realmente acá el ambiente de angustia también es bastante palpable, ¿no? En la comunidad inmigrante en Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump. Uh-huh. Ahora, hay que tener bien en cuenta una situación en relación a los cambios que puede hacer la nueva administración. Hasta ahora han hecho varios cambios y han endurecido muchísimas reglas en relación a la inmigración, pero son reglas que en líneas generales no afectan al perfil promedio del venezolano solicitando asilo acá en Estados Unidos. En promedio, el venezolano que viene para acá, para Estados Unidos, a pedir asilo es una persona que pudo obtener una visa de turista. Y quien tiene la capacidad para obtener una visa de turista en líneas generales es alguien de clase media, porque cuando uno va para el consulado de Estados Unidos a pedir una visa, una de los requisitos es que uno muestre que tiene cierta vinculación financiera con Venezuela. Uh-huh. Y esa vinculación financiera implica que, bueno, que uno tiene una capacidad económica más o menos. Por lo tanto, es un perfil de personas de clase media que obtuvieron una visa, lograron entrar a Estados Unidos con esa visa y ya luego acá en Estados Unidos aplicaron por asilo. Okay. Esa es la gran mayoría Claro. de los solicitantes. Ese perfil no es el que se está viendo afectado con los cambios en las políticas migratorias de la nueva administración. Uh-huh. Quienes se están viendo más afectados son quienes entraron de forma irregular a los Estados Unidos por la frontera con México. Y en líneas generales estamos hablando de personas de Centroamérica, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, en su mayoría. Y también hay grandes comunidades de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador incluso. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? La autoridad, las autoridades migratorias ahora mismo están aumentando los criterios para determinar quiénes son los que van a ser prioridad de deportación. Y una cosa draconiana, pero terrible que hicieron, Uh-huh. fue que cambiaron el término de qué significa, o sea, de qué significa un criminal. Ajá. ¿Cómo? Al ellos hacer una definición completamente ambigua de qué es un criminal, cualquier persona puede ser considerada un criminal. Y por lo tanto, ahora mismo están deteniendo a personas que de pronto manejaron sin una licencia de conducir o algo por decirlo. Y ya son considerados tratándolo criminales. como si fuera un terrorista. Y termina una persona detenida Uh-huh. por inmigración por manejar sin licencia. Uh-huh. Ahora, y esto es importante precisarlo, los venezolanos que están solicitando asilo, en líneas generales entraron por la frontera y una vez que solicitaron asilo, tienen ya una autorización para quedarse acá, no están indocumentados. Okay. Tienen la oportunidad de obtener su licencia de conducir, su permiso de trabajo, Uh-huh. y por lo tanto no se ven afectados por estos cambios. Al mismo tiempo, estos son cambios que puede hacer el presidente a través de acciones ejecutivas que son en Venezuela muy similares a lo que es un decreto presidencial. Claro, hasta ahora... Y por lo tanto eso no puede cambiar leyes que haga el Congreso. Muchas de las materias en relación con el asilo y con las decisiones que se van a tomar en el tema del asilo están reguladas por leyes y por lo tanto el presidente no puede de forma autónoma alterarlas. Julio, hasta ahora dices que el gobierno está analizando las solicitudes de asilo hasta 2013. En tu experiencia, ¿son muchos los casos que han sido negados por el gobierno por distintas razones? ¿Cuál sería un motivo de negación de asilo político? Bueno, la verdad es que es bastante predecible cuándo un caso va a ser aprobado o va a ser negado, ¿no? Obviamente uno no puede tener no puede saberlo al 100%, pero sí tiene una noción bastante clara al ver las características de todos los casos, si es un caso que puede ser aprobado o es un caso que muy probablemente va a ser negado.
porque hay unos parámetros bastante claros. Tradicionalmente, para los venezolanos, las aprobaciones han sido muy altas, el porcentaje de aprobación ha sido altísimo. Okay. Y si tú comparas el porcentaje de aprobación de los venezolanos con otras nacionalidades, sobre todo otros países latinoamericanos, el porcentaje de venezolanos aprobados es altísimo. Lo comparas con mexicanos, por ejemplo, con salvadoreños. Y es asombroso cómo muchos más venezolanos en proporción terminan con una aprobación, o así ha sido tradicionalmente. Ahora, esto es una cosa que todavía no podemos responder muy claramente ahora. ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Por qué? Porque el fenómeno que estamos viendo ahorita es completamente nuevo. Nosotros vemos, por ejemplo, la ola de venezolanos que vinieron en 2003, y muchos de ellos luego de ser despedidos de PDVSA, gente del petróleo. En esa oportunidad hubo un pico de solicitantes de asilo y en el año 2003 hubo más de 1,000 solicitantes de asilo, que para ese momento era un pico extraordinario. Imagínate. Ahora estamos hablando de 18,000. Se quedó corto, claro. Es una completamente distinta la naturaleza y al mismo tiempo también estamos viendo una proliferación de organizaciones que hacen aplicaciones de asilo de forma como producción industrial. Agarran un caso, primero la persona paga, la organización agarra el caso sin preguntarle nada a la persona, solo recibe el dinero, y luego que recibe el dinero le llena cierta información y después es que le pregunta que por qué era que quería pedir asilo, eso tiene sin hacer un análisis previo de si la persona tiene un perfil que va a calificar por asilo o no. Hay un pronóstico vital de fracaso importante. Julio, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar buena música, la música de XFM. Oscar, vamos a seguir conversando sobre este tema en la segunda parte de nuestro Entre Manos del día de hoy. Bueno, ¿cómo está Venezuela además vista en el exterior? Porque Oscar decía, bueno, primero se iba gente profesional, luego se van trabajadores, digamos, mano de obra, pero quienes además están emigrando en este momento. Vamos a regresar ya en buenas manos por XFM. Sigue el análisis Entre Manos. Circuito Digital Keys. Estamos transmitiendo desde el vivo de Instagram y saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento por allí, analizando el tema, bueno, Venezuela, país en fuga, y lo hacemos en pregunta, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa en fuga, la gente que está huyendo de algo y definitivamente pareciera que es eso. Estamos con Julio Hernández, abogado de Inmigración y Derechos Humanos en Estados Unidos, director de la organización Refuge Freedom. Él está vía Skype, obviamente, porque está en Miami. Y Oscar Hernández, embajador de carrera, asesor migratorio, politólogo, escritor, columnista del diario El Nacional, autor de Las preguntas que deben hacerse antes de emigrar y coautor de Me Quedo o Me Voy. Él está acá en el estudio. Oscar, hablábamos de quiénes se están yendo del país. 2 millones de venezolanos, la verdad que es una cifra realmente impresionante en 17 años, 18 años prácticamente. Y en el último año ha sido impresionante. No hay persona que uno conozca que no diga despidiendo a tal o yo mismo me voy y así estamos, ¿no? Y la verdad es que el país se va quedando huérfano, vemos padres sin los hijos, los nietos por allá y son familias que se comunican vía Skype. Hasta hace unos años eran profesionales quienes se iban, ahora es mano de obra, pero también hay otros individuos que se van, que yo no sé si son ellos los que están malponiendo, están marchitando el nombre de Venezuela en el exterior, no lo sé, pero últimamente hemos sido rechazados por varios países, y no estoy hablando solamente de los grandes países donde siempre ha habido inmigración, sino también de otros. Brasil, en Panamá lo estamos viendo, bueno, distintos países que la gente hasta tiene que cambiar el acento. Sí. Oscar. Bueno, hay que recordar que cualquier contingente humano que se moviliza en grandes magnitudes, pues por supuesto ahí encuentra todas las caracterizaciones posibles. Fíjate, en la migración que hay ahorita tan grave en el Medio Oriente, la de Siria, donde hay, por supuesto, familias, jóvenes, mujeres, niños que tienen necesidad de salir de una zona de conflicto como la que viven en el marco de una guerra civil, y también ahí, así como sale la mayoría de la gente que es muy buena, también sale gente que no, que no lo es. Sí. Bueno, entonces en el caso de estos contingentes migratorios venezolanos, como dijo Julio hace rato, principalmente eran profesionales, clase media,
Y esa situación ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque entonces ya el que no puede ir en avión consigue los mecanismos de irse por tierra, cruzar la frontera es fácil. Recordémoslo como era en el caso de Venezuela. A la inversa, ¿no? Nosotros recibimos contingentes de colombianos, 4 millones de colombianos prácticamente en la década de los 70 y 80, recibimos peruanos, recibimos ecuatorianos, mucha gente de República Dominicana, etcétera, porque Venezuela era un imán que atraía la emigración de distintos países. Hoy día, por supuesto, el principal imán que atrae la emigración venezolana ha sido los Estados Unidos, pero también tienes Europa. Mucha gente que está aprovechando el hecho de la doble nacionalidad para ir a buscar oportunidades. En el marco de los acuerdos de integración, sobre todo en lo que se refiere al libre tránsito de movimiento de personas, entonces aprovecharon los mecanismos de Mercosur. Hasta hace nada era muy fácil irse a Colombia, en 30 días te dan la residencia, todavía te puedes ir a Argentina, Uruguay, o sea, hay unos mecanismos que facilitan. Pero cada vez se están cerrando más esos mecanismos. Se van cerrando porque el número es muy amplio, porque ya no es simplemente una opción que se abre, sino que se convierte en un tema prácticamente de una crisis humanitaria. Y para cualquier país absorber esa realidad es sumamente fuerte, porque estás recibiendo personas que no tienen garantizado empleo, que llegan con familia, lo que en algún momento decía Julio, bueno, mira, cuando estás solicitando un asilo, no es una persona, es un grupo familiar. Sí, que por cierto, no lo menciona allí, pero qué tragedia para esa gente que está en esa lista de espera, porque una cosa es que tú solicitas el asilo y otra cosa es que te lo otorguen. Y te pueden hasta dar el permiso de trabajo después de 150 días, si no hay una respuesta, te otorgan el permiso del trabajo, pero todavía no te han dado la respuesta si te van a dar el asilo. Y cada día se complica más porque tienes que demostrar la razón objetiva de que tú eres un perseguido político. Y como dice él, que ahora son prácticamente fotocopias que llenan los casos así con lo mismo, y hay bufetes de abogados muy inescrupulosos que agarran a la gente, no se preocupe, la vamos a conseguir tarde, resulta que eso en el tiempo no se va a dar. Entonces, toda esta situación, por supuesto, genera mucha angustia, genera una matriz de opinión incluso que está por encima de la realidad, lo que hablamos de los jóvenes que hoy día se están planteando que terminan sus estudios y se tienen que ir. O sea, pero ¿por qué te tienes que ir? Porque no piensas en las opciones de quedarte en el país, de contribuir. Bueno, estamos pasando por una situación difícil que la han pasado muchos de los países donde hoy nos queremos ir. Pasaron por situaciones mucho más duras que las que tiene hoy Venezuela y las superaron y lucharon por sus países, etcétera. En situaciones muy complejas. Entonces, esto es un tema que hay que evaluarlo muy bien, hay que analizarlo, no hay que ser emotivos, por supuesto hay razones objetivas que te generan en un momento, pero la gente también tiene que saber que lo que van a encontrar afuera no siempre es lo mejor. O sea, yo me pregunto hoy de la cantidad de venezolanos angustiados en Estados Unidos con la incertidumbre que va a pasar con su legalidad. ¿Estarán mejor que si se hubieran quedado aquí, que hubieran readaptado su vida, que se hubieran incorporado la lucha por los cambios futuros en Venezuela? O sea, tú tienes unas opciones de un país que sigue con todas las limitaciones, sigue siendo un país que te puede dar oportunidad y al final es tu bosque, es tu país, es tu realidad y en la cual tú te sabes desenvolver. Duro es tratar de insertarse en nuevas realidades y como siempre decimos, lo marcamos muy bien en los textos nuestros, que siempre hacemos un cuadro muy interesante sobre la diferencia entre ser turista y emigrante. Claro. La gente a veces se va con unas ilusiones y pensando que a la vuelta de la esquina van a encontrar todo lo que aquí tienen de carencia, y resulta que no es así, porque también cada país tiene su complejidad. Hoy tú vas al caso de España. ¿Cuántos españoles no están saliendo de España buscando oportunidades, jóvenes, buscando trabajo en el Reino Unido, en otros países de Europa? Van a Chile, van a otros países buscando oportunidades. Lo mismo está pasando en otros países. Entonces, lo que sería importante es que independientemente que nosotros, en mi caso particular, que he trabajado el tema de la inmigración con una visión de derechos humanos, es un derecho que la persona tiene a tomar la decisión en un momento dado de irse o quedarse en su país. Eso lo establece además la Declaración de Derechos del Hombre. Pero sí hay que tener conciencia de que esto es una decisión demasiado importante en la vida para no evaluarla debidamente. Bueno, fíjese que George Morales escribe: yo tengo ya 7 años aquí en Australia, pero emigrar es mucho más que montarse en un avión y es una decisión de vida, obviamente. Y me gustaría que este tema lo abordemos en una próxima oportunidad, ¿no? Porque hay mucha gente que está acá desesperada, bueno, sí, y probablemente está muy mal la situación acá en Venezuela, pero afuera también es difícil. Entonces hay que evaluar muy bien y sentarse y pensarlo muy bien. Tenemos que ir despidiendo. Julio, quisiera pues tus conclusiones sobre este tema ya para cerrar. Bueno, muchísimas gracias por realmente tomar la iniciativa de hablar sobre este tema tan importante. Creo que es bien importante en relación al tema del asilo político. No es tan sencillo una aprobación. Mucha gente cree que solamente porque los
o por la situación política en Venezuela o la situación de inseguridad, van a recibir una aprobación de asilo, y no es el caso. Y el asilo no es una no es una ¿qué? Perdón, se cortó ahí. Para Estados Unidos. Se cortó ahí, Julio. No es la panacea. No okay. Lo que estoy diciendo es que el asilo no es una panacea, no es la solución migratoria, para nada. Es un porcentaje bien pequeño de los venezolanos que en efecto pudieran calificar para asilo, y por lo tanto a la hora de analizar las estrategias migratorias, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, y no ver el asilo como una solución, sobre todo si la persona realmente no está huyendo por una persecución personal política. Así es. Julio, te agradecemos muchísimo este contacto desde Miami. Desde Boston. Ah, tú estás en Boston. Sí, yo siempre dije que estabas en Miami. Sí. No, Julio Enríquez está en Boston. Mil gracias. Voy a dar tu cuenta de Twitter para que te sigan, @JC Enríquez Paz, y el Twitter de Oscar Hernández, @Bernalete1, como se escribe. Bernalete1. Gracias, Julio Enríquez, desde Boston, y Oscar Hernández desde acá, desde Venezuela. Gracias. Oscar, te vamos a volver a invitar acá al estudio para hablar precisamente de, bueno, eso, analizar bien el tema de irse, porque no es una decisión que se toma a la ligera.